Buenas noches. Esta es la congregación Yeshua Adonai en Armenia, Colombia. La palabra para hoy lleva por nombre verdaderamente agradecidos. Verdaderamente agradecidos. Bueno, nosotros nos preguntamos qué será agradecidos, qué será tener ese sentimiento de gratitud. Es un sentimiento de estima, es un sentimiento de reconocimiento hacia alguien o hacia algunas personas que han hecho bien en la vida de nosotros, que nos han impactado de una u otra manera, o que hemos recibido de ellos favor, que hemos recibido de ellos gratitud y muchas otras cosas. Nuestro Elohim ha hecho, yo creo que en el transcurso de nuestras vidas, nuestro Elohim ha hecho maravillas con nosotros. Nuestro Elohim lo hemos visto manifestarse en nuestra vida de muchas formas, incluso desde mucho antes de llegar a su presencia. Él ya sabía quiénes éramos nosotros y Él lo que hizo fue enamorarnos de su presencia. Y a pesar de que muchas veces no merecíamos su favor, no merecíamos ni su favor ni sus bendiciones, a causa de nuestra desobediencia, Él estaba ahí amándonos. Y a veces no alcanzamos a dimensionar el amor y la entrega de nuestro Abba hacia nosotros. En el libro de Colosenses 3:15 Colosenses 3, verso 15. Dice: y la paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones, dice esta versión, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, Él nos está enviando y nos está diciendo que debemos ser, su palabra, que debemos ser agradecidos. Dice: la paz del Mesías, o sea, el Shalom, sea árbitro en vuestros corazones. La paz de Él es la que está siendo, ser árbitro en nuestros corazones es el que está guiando, el que está diciendo, como lo vemos en fútbol, qué se debe o qué no se debe hacer, ¿sí? En nuestros corazones, dice, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta palabra es impresionante. Agradecer por todos los favores recibidos cada día, por nuestra familia, por nuestro empleo, por nuestro trabajo, aún por nuestra propia salud, ¿sí? Entonces tenemos que tener un corazón siempre y permanentemente agradecido, no conformarnos solamente a lo del día a día, sino manifestarle a Él la gratitud. Yo creo que cuando uno es agradecido con el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo manifiesta de muchas maneras. Y Él espera eso, porque a veces vemos al Adón como si fuera alguien muy lejano a nosotros. Y sucede que el día que nosotros reconocimos a Él como nuestro Salvador, nuestro Elohim, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros entendimos que la presencia de Él en nosotros es permanente. Y muchas veces hemos estado haciendo lo malo en nuestras vidas y Él está permanentemente allí. Pero solo que a veces no somos gratos. Y ser agradecido con Él por todo lo que tenemos, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros empleos, etcétera, etcétera, y luchando a brazo partido por esa bendición que nos ha dado, pero no alcanzaríamos a expresarle la gratitud que Él tiene con nosotros. Nos coloca unas cosas, nos quita otras, pero la realidad es que nosotros tenemos que mantener una actitud de gratitud y agradecimiento, de colocarnos las personas que son en nuestra vida, colocarnos nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, ¿sí? Colocarnos la vida que tenemos, nuestros mentores, nuestros maestros, los pastores que hemos tenido, que recibo ahora con mucha pesar el fallecimiento del pastor Luis Enrique Rodríguez en la ciudad de Bogotá, el día de ayer, me acaban de contar, uno de quien fuera sus más férreos también seguidores, y le pedimos a nuestro Abba que lo tenga en su gloria. Yo sé que está en la presencia del Abba porque
era un varón de guerra, un guerrero, un hombre que nunca, a pesar de que aquí se vino, yo no alcanzo a veces a dimensionar cómo a veces las personas como que se apartan cuando viene la prueba, cuando vienen las cosas difíciles, entonces echan para atrás. Pero él, como un hombre guerrero y agradecido con las cosas que el Abba le dio, a pesar de que tuvo muchas pruebas, porque una persona entre más guerrera es más probado, es más atacado por el enemigo. Y este era un varón muy, muy aguerrido. Y lo admiro mucho, porque lo admiraba mucho porque tenía ese corazón de guerrero, pero definitivamente el Adón lo necesitaba. Pues, sabemos que los días para nosotros sobre la tierra están contados. Nadie va a vivir un día más ni menos de lo que esa era la manera como el Adón lo necesitaba. Me habían dicho ya tiempo atrás que había tenido problemas en su garganta, en su voz, porque claro, un varón de un carácter impresionantemente bien. Y siento mucho pesar, la verdad que me entristece que un siervo del Adón fallezca, como pasó aquí con el pastor, también de las Asambleas de Dios. Un hombre también muy aguerrido, Guillermo Cano, muy hermoso, muy bello. Y bueno, perder la batalla y cosas del Adón, y tenemos que seguir para adelante. Y tenemos que seguir fortaleciéndonos. Nosotros encontramos en Lucas 17:15. Lucas 17:15. Lucas 17, del 15 al 17. Mejor dicho, lo podemos leer desde el 11 para no salirnos de contexto. Dice así: aconteció que caminando hacia Jerusalén pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y gritando decían: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Elohim a gran voz. Y cayó sobre su rostro a sus pies dándole gracias, y era samaritano. Y trae aquí un comentario. Respondiendo entonces Yeshua dijo: ¿no fueron 10 los limpiados? Y los 9 ¿dónde están? No sea yo quien regresara para dar gloria a Elohim, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esa es una de las partes hermosas de la palabra, porque vemos allí que fueron sanados 10, y el Adón muchas veces sana a muchos. Y la sanidad para mí no es solamente hoy en día la sanidad de un cuerpo físico, sino es la sanidad de mis emociones, de mi alma, de mi espíritu, porque a veces tenemos amargura de alma, nosotros necesitamos sanidad. A veces hay unas tribulaciones fuertes, o hay unas pérdidas económicas tremendas, hay tribulaciones en las cuales estamos pasando, o hay problemas y enfermedades. Vamos y recurrimos al Maestro, vamos y recurrimos a nuestro Elohim, a Yeshua, al gran médico y salvador, al sanador. Muchos llegan a Él, y vienen muchas veces en medio de una escasez económica, o llegan en medio de una enfermedad grave, tal vez terminal, y el Adón hace su obra, porque eres fiel a su palabra. Trae sanidad, restaura vida, restaura hogares, restaura negocios, restaura tantas cosas. Pero las personas, los seres humanos, a veces somos muy ingratos, desagradecidos con Él. A veces necesitamos, por decir algo, necesitamos enseñanza. Yo recuerdo que en ocasiones que le dicen a uno: bueno, pero ¿por qué a mí no me han enseñado esto? Y el Adón tiene la misericordia de enviarte un maestro, un hombre o una mujer que te va a guiar en la palabra, que te dice, que te manda una autoridad ante Él, que conoce de su palabra,
para abrirte los ojos, porque a veces necesitamos abrir los ojos. Nosotros no nos iluminamos por nosotros mismos, por decirlo algo. Yo siempre he dicho que a nosotros tiene que llegar alguien que haya sido iluminado por el Ruach HaKodesh, por el Elohim, para que funcione como una llama. Una velita no se enciende sola, tiene que venir fuego de otra llama para encender esa vela. Lo mismo hacemos nosotros, a veces andamos en la oscuridad y necesitamos de otra llama. También allí Él ha venido a restaurar nuestras vidas, porque espiritualmente estábamos andando mal. Personas que han andado en drogadicción, personas que han andado, quién sabe, pero lo que sí sana definitivamente y restaura vidas es la palabra del Eterno. La palabra de Elohim y una palabra de poder, porque palabras hay muchas, pero palabra que tenga contenido, que tenga esa unción que se necesita, que sea capaz de transformar vidas, es muy poco. Eso es también de las cosas que tenemos que agradecer. Y aquí encuentro este referente que podríamos aplicarlo, y quienes están estudiando la Parashá y quienes estudiaron la parte de la Zaraat, que es esa lepra, que también puede ser una lepra espiritual. Eso lo habíamos visto nosotros, ¿cierto? Puede ser una lepra espiritual que no nos deja avanzar. Y esa lepra viene a nosotros por medio de la contaminación del pecado o de desobediencia que nosotros estemos haciendo en la Torá, en la palabra del Eterno. Dice, aconteció, vuelvo y leo desde el 11, que caminando hacia Jerusalén pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea. O sea, de Galilea hacia abajo era en la casa de Judá, y que la capital era Jerusalén. Y de ahí para arriba era la casa de Israel, que era la capital, Samaria. O sea que pasaba por el límite. Dice, y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos. Yeshua puede estar pasando por nuestra vida a través de un hombre, a través de un pastor, a través de una mujer tocada por el Adón, guiada por él. Yeshua puede estar pasando al frente, por el lado de nosotros, en la manifestación de alguien. Yo les contaba alguna vez la manifestación que recibí del Eterno, que cuando iba en una buseta que venía de Tebaida, les conté esa historia. Y yo sé que fue el Adón el que me habló, y sé que se presentó ahí en esa buseta en la figura de un hombre de edad, y las cosas que me dijo indiscutiblemente era Él el que se me había manifestado en ese momento. ¿Cuántas veces? A veces nosotros tratamos de encontrar a Yeshua aquí, pero Yeshua está allá. Aquí está, pero debemos ir también y llevar la palabra afuera, porque esa libertad que hoy tenemos nosotros y esa gratitud que tenemos nosotros, tenemos que llevarla allá. Él dice, a ti te estoy dotando, a ti te estoy dando talentos, te estoy dando todas las armas necesarias para que tú vayas y lleves mi palabra, porque tú tienes y tenemos que ser instrumento de Él, ser designados para que otros la reciban. Como les decía yo la vez pasada, creo que les decía que así como alguien dobló las rodillas por nosotros, debemos un día, y hacer discípulos, nos hicieron sus discípulos, tenemos que doblar rodilla por otros y hacer discípulos como lo manda su palabra. Entonces dice allí el 10, y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y gritando decían, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto personas, por favor, Señor, ten misericordia, en mi casa falta el pan, tengo mi familiar o mi ser querido enfermo, estoy en una situación deplorable económica, estoy en medio de quién sabe de qué, de un vicio, de una situación tremenda, necesito que hagas de mí algo precioso, que tengas misericordia. Y dice el 14, cuando los vio les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Mira, aquí hay una parte muy importante. El Adón está enviándolo, a pesar de que la clase sacerdotal en ese momento estaba contaminada en Israel. De todas maneras, él no podía violentar lo que su palabra estableció. ¿Y qué mandó? Vaya y muéstrese a los sacerdotes. O sea, era la autoridad delegada por él. Él no estaba quitándole
restándole el reconocimiento a la autoridad. Dice, cuando los vio, dijo, id mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iba fueron limpiados. O sea, cuando obedecieron de que fueran a los sacerdotes, la sola actitud de obediencia hizo que en el transcurso del camino fueran limpiados. A veces la sola actitud de nosotros, cuando vemos la autoridad que él ha delegado sobre algún siervo, sobre alguna persona que ha delegado la autoridad, y el hecho de estar allí, siguiéndole, es como el factor fundamental para que el Padre establezca un milagro, haga cosas maravillosas. Porque a veces la gente dice, no, vamos donde Pepito Suárez, y bueno, es una persona así ungida, si fue consagrada esta persona, si fue una persona que verdaderamente es una autoridad, o es alguien que por ahí se abrió un garajito y se autoproclamó pastor, o porque es que pasa eso, que es la usurpación a la autoridad, que es lo que pasó con Absalón, siendo hijo de David, siendo el hijo de David, el hijo mayor, quiso usurpar la autoridad. Y es más, todo el que llegaba ya, tan pronto salía, voy a hacer un paréntesis ahí, todo el que salía le decía, venga, sí, venga para acá, estemos aquí. Hubo uno que le estaba diciendo a Absalón cómo hacer para matar incluso a David. Pero resulta de que todo el que es ungido por nuestro Adón es protegido, porque dice, no toquéis a mis ungidos, dice la palabra. O sea, Absalón se iba a autoproclamar. Puede que Absalón estudiara mucho la Torah, pero no tenía la gratitud, o sea, no era grato con su papá, con su padre que conocía, que le había designado nuestro Abba y que había dicho que David era un hombre de acuerdo al corazón de él. A pesar de que David se había equivocado, David había matado, había acabado con poblaciones enteras, había huido como cualquier forajido, y en la cueva de Adulam allá se metía con una cantidad de bandidos, así como en la historia de Alí Baba y los 40 ladrones, más o menos, es más o menos similar. Y sin embargo, ahí llegó Absalón. Sin embargo, el Adón lo respaldó. Y Absalón, siendo su hijo, la ingratitud de este hijo, que incluso quiso usurpar la autoridad de él, quiso hacerle un golpe de estado, pero resulta de que tenía un pequeño detalle, y era que el Adón estaba con David, y el que terminó muerto fue Absalón. Aquí podemos ver que dice el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Elohim a gran voz. O sea, de todos esos que llegan a la vida y el Adón hace maravillas, restaura vidas, trae sanidades, saca personas de las situaciones económicas más difíciles, más tremendas. Bueno, ¿cuántas cosas hace el Adón? Y no los vemos siendo agradecidos. Pero aquellos pocos que son agradecidos con él, el Adón los mira de una manera diferente. Porque no solamente se sanó, sino que alcanzaron la salvación. Porque una cosa es, fueron sanados. Pero aquí les dio salvación. No todos eran salvos. Luego encontramos el 16 que dice, cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano, o sea, ni siquiera era judío, sino era que era samaritano. Entonces, muchas veces no caemos rendidos a sus pies. Y yo me pregunto, ¿rendir a sus pies? Sí, claro, es aquí caer en reverencia y adoración a Él y decirle, Señor, aquí estoy yo, pero aquí estoy yo para cumplir lo que tú me has mandado. Aquí estoy yo para obedecer tu palabra. Aquí estoy yo para dejarme formar por esos pastores que tú pusiste a mí, para mi cuidado, porque solo es imposible, por eso lo designaste. Aquí estoy yo para agradecerte con mis finanzas, para agradecerte con mi familia, para agradecerte con cada acto mío. Aquí estoy. Dice respondiendo, el 17 dice respondiendo, entonces Yeshua dijo, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Dice el 18, no sea yo quien regresara para dar gloria a Elohim, sino este extranjero. Y se pregunta, de todos aquellos que yo he sacado adelante,
A todos aquellos que les di pan, saqué pan de la Torá para darles lejem verdaderamente y sanar el hambre. Porque dice la palabra del Adón que en los postreros tiempos habrá hambre, pero no de pan, sino de su palabra, porque escaseará. Si una de las cosas que vemos nosotros es que la palabra del Eterno escasea, y es la que nos alimenta, bienaventurados nosotros, que sin ser una comunidad inmensamente grande, sino un remanente muy pequeño, porque lo que yo sí he visto en la palabra es que Elohim es de remanentes, no de grandes multitudes. Elohim es de pequeños remanentes. Mire, 10 sanaron, solamente uno regresó y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Solamente uno. Y eso es lo que el Adón hace con nosotros. Nos levanta después de cada prueba, de cada circunstancia, y nos dice: tranquilos, vamos para adelante. En Marcos 4:11. Desde el 10. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban con los 12 alrededor de él le preguntaban acerca de las parábolas alrededor de Yeshua, y les respondía: a vosotros os ha sido dado el misterio, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Elohim, pero a los de afuera todo es presentado en parábolas, para que viendo vean y no perciban, que oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sea perdonado. Esta palabra a mí porque es que yo recuerdo que a mí cuando ya estaba en los comienzos de la vida cristiana, me decían: no, es que el evangelio es para todos, la palabra es para todos. Y yo veo que hay un nivel como de preparación, y hay un misterio en la palabra. ¿Por qué no le podía decir a todos, sino que a ellos aparte les revelaba todo? Lo mismo que hemos establecido en nuestra comunidad. Tenemos un privilegio grande de escuchar cosas que por más de 15, 16, 17 años no las habíamos escuchado de pronto en las congregaciones donde estábamos. Pero el día que Él las reveló, hoy en día nos parecen triviales, como ya se nos volvió una costumbre, pero para la gente de afuera no es una costumbre. Es una sorpresa cuando usted llega con una palabra de poder como la que le ha dado el Adón. Y ahí es donde tenemos que ser agradecidos con Él y con el Maestro, la autoridad que a ti te llevó la palabra y que te hizo libre. Y que te hizo libre. Pero no para decirle: ay, no, usted es como un Dios. No, la gratitud del Adón no es esa. El único que merece adoración es Él, porque qué tal uno robándole la gloria al Eterno. Bueno, el Adón nos libre de algo así. Pero sí reconocer, mire, el hecho del reconocimiento es una actitud de gratitud. Cuando yo digo: fulano de tal, le agradezco tanto y reconozco en ese hombre esto y esto y esto y esto. Pero hay veces, a mí alguna persona me dijo alguna vez, ya después de haber venido a beber de las fuentes de la palabra, y yo nunca me siento mal por dar la palabra, me siento muy bien, así esa persona uno no la vuelve a encontrar o lo que sea, pero me dijo: vea, mira, a mí el que me ha enseñado es Elohim. Pues usted ha sido como un instrumento, pero para mí la palabra me ha llegado de parte de él. En una actitud tan descortés y de tanta ingratitud, de decir: no, usted pues porque él quiso que me lo diera, pero para mí es él, ¿no? Pues usted es un instrumento ahí. O sea, me llevé y me lo enseñó el Adón: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Pero se lleva a uno, le da a uno tristeza de por lo menos el reconocimiento, así como los 10 leprosos que llegó y le dijo: ay, quiero agradecerte, Señor. No necesita que le postren a los pies, pero por lo menos una palabra de gratitud: gracias. Y él
como muchos de los que él sanó, andaban con él. Porque ¿cómo no voy a andar el que vino a traer sanidad a mi vida? ¿Cómo no voy a andar el que me está dando la palabra, el ejemplo? Porque se alimenta, el hombre se alimenta de toda palabra que sale de él. ¿Cómo no voy a estar ahí? No, entonces ya recibí mi milagro. ¡Chao! No. Así no puede ser. Así no puede ser. Esto es algo tremendo que requiere verlo desde otra óptica. Allí nosotros en Lucas, vamos a ver lo mismo en Lucas 8. Lucas 8, desde el 10. Veamos la misma versión que quiero que lo veamos allí. Dice, él dijo, Yeshua, a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Elohim. Entonces aquí establezcamos algo aquí precioso. Estamos hablando de los misterios. Cuando nosotros el Adón nos dice, no, venga, es que aquí hay unos misterios, aquí están en la palabra, solo que no te los han mostrado cómo es. ¿Cómo? Cuando te hablan, por ejemplo, del misterio de los 2 olivos, cuando te hablan, por ejemplo, de Zacarías, por ahí en el capítulo 4, y te empiezan a hablar de los 2 olivos, y cuando él empieza a decir Zacarías al Adón, que está el ángel de Yahvé, y empieza a emberracarse, yo no entiendo, pero ¿cómo así? Y luego se da cuenta de cuáles son los 2 olivos, y empieza a dar una revelación extraordinaria de la misma palabra, y lo encontramos en Romanos 11, hablando de los 2 olivos, del olivo silvestre y del olivo, y empieza a revelar misterios, solamente, pero no lo ve todo el mundo, lo ven como una historia, como un cuento, casi que un cuento de hadas. Pero cuando ya él se mete en la profundidad de la palabra y nos muestra el misterio, y hay un hombre o una mujer que le dice, mira, léete aquí, léetelo muy bien, ¿qué dice? Y se abren los ojos del entendimiento y dice, ¡ah! Yo no lo había visto así. ¿Ustedes creen que yo, una persona que a mí me reveló, no soy agradecido? Tengo que ser agradecido. Tengo que ser grato. Entonces dice, y él dijo, a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Elohim. Y yo les digo ahora, congregación, Hakadosh, Yeshua Adonai, porque Yeshua Adonai es el Hakadosh de Israel, es el Santo de Israel. A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de Elohim. Yo no me conozco otra congregación acá, las habrá, yo no digo que somos los únicos, las habrá, pero que vengan esta palabra de poder, pocas que se empiece usted a entender que es realmente que la gracia verdaderamente viene a ser una consecuencia de la Torá. Allí vemos nosotros cosas impresionantes. Entonces dice a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de Elohim, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, dice aquí. Y entonces empieza a establecer, dice, pues esta pues es la parábola. Entonces empieza a hablar de la semilla, que la semilla es la palabra de Elohim, etc. Él hace allí una alusión a esa misma situación. Pero decimos nosotros los misterios. Y entonces empieza a hablar el Adón en misterios y en maravillas, y es cuando uno se siente más agradecido. Y vamos a Efesios 3, por favor. Estamos por cuenta de nuestro Abba hoy. Efesios 3, del 1 al 6, nos dice: Pablo, un apóstol de Yeshua el Mesías, por voluntad de Elohim, a los santos y fieles de Yeshua el Mesías. Gracia y paz a vosotros de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Dice, para alabanza
de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. O sea, ese es un misterio grande. Porque resulta de que a mí no me habían dicho cómo así que había sido bendecido antes de la fundación del mundo. Eso no me lo habían mostrado. Y aquí lo hemos visto más de una vez. Pero vamos a hablar como habla Daniel capítulo 2, verso 28. Daniel 2, 28. Pero el existe en los cielos, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días, y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu campo. Él revela los misterios. A nosotros en este momento, mis hermanos, nos ha sido dado la revelación de los misterios del reino de Elohim. Solo que Él hace como un cernidor. Dice, esta palabra de aquí para adelante es más poderosa, es más fina. Arriba voy a dejarlo burdo y voy a empezar a entregar palabra nueva y aún con poder, misterio y gloria. Entonces, por eso en Marcos 4:11 veíamos ahora que dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Elohim. Eso es una cosa que nosotros de pronto no nos lo estaban diciendo mucho. Nos hablaban, sí, claro, del arrepentimiento, claro, cómo no. Sí, claro, de la vida nueva, claro, sí. El del pecado, sí, claro, del pecado. Pero de ahí para adelante hay una profundidad en el conocimiento de los misterios de Elohim. Romanos 11:25. Empieza entonces allí a hablar la palabra. Pongámosle cuidado a esto, que esto es precioso y maravilloso. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Seguimos hablando del misterio. Para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos. Porque hay otras personas que medio conocen 2 o 3 misterios, ¿cierto? O revelación, y ya, dice, no, ya soy el profeta, el ungido de vida del apóstol, ya soy más que pastor. Es que yo soy más que pastor. ¿Verdad que yo he leído tales libros apócrifos? Y no es eso, o sea, pues por conocimiento, para esa gracia se va a una universidad a estudiar teología o quién sabe qué. Pero una cosa es el conocimiento y otra es la revelación. ¿Quién te la dio? ¿La universidad? ¿Quién te la dio? La revelación, el Ruach Codes de Elohim. Entonces allí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, como pasa con algunos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, de los Goyim. Dice, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Bueno, etcétera. Allí sigue hablando su palabra. Entonces, estamos hablando de esto. Allí en 16:25 de Romanos dice, y al que puede fortaleceros según mi evangelio, se está hablando Pablo, y la proclamación de Yeshua, el Mesías, y escuche esto y subráyelo, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos. O sea, dice, pero ahora ha sido manifestado por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No sé cómo lo diga en la Torah, pero me parece precioso. O sea, está hablando de la revelación de los misterios. Y yo creo que es lo que está pasando hoy. Yo creo que Pablo se adelantó a su tiempo, recibió una revelación preciosa. Pero Pedro en algún momento dijo que no lo entendía, a pesar de que lo había revelado. Y voy a volver ahí, no se me vayan de ahí, porque hay una parte en Pedro, en la segunda de Pedro, ahora volvemos acá,
En la segunda carta de Pedro, dice en la parte final, voy a separar esto acá para que lo vea otra vez acá. En la segunda carta de Pedro, desde el versículo, capítulo 3, verso 15, póngale cuidado, dice Pedro: y considerad la paciencia de vuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada. Ahorita miremos que fue una sabiduría de misterio y de poder. Dice, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Para Pedro era difícil, y Pedro era una persona que había estado a los pies del Adón y había caminado con él y conocía la palabra. Y dice difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, está hablando Pablo de una revelación que hoy en día tenemos que coger y tenemos que volver a darle el vigor y la fuerza que esta congregación ha tenido, porque esta ha sido una palabra que tenemos nosotros, es un privilegio, es una palabra de poder. Es una palabra hermosa, no es solamente lo mismo con las mismas, no. Vuelvo otra vez a Romanos 16, 25, dice, y al que puede fortaleceros según mi evangelio. ¿Por qué está hablando según mi evangelio, Pablo? Porque él estaba trayendo las buenas nuevas, porque él era un docto en la palabra, porque él era un fariseo de fariseos que conocía la Torá, casi que de memoria podía recitar toda la Torá. Era un conocedor profundo, y dice, y al que puede fortalecerlo según mi evangelio y la proclamación de Yeshua el Mesías, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos. Y este es el tiempo, mis hermanos, de la restauración de todas las cosas, pero que ahora ha sido manifestado por medio de las escrituras proféticas. O sea, estamos viendo la Torá ahí, dice, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Ese todas las gentes es todos aquellos que quieren recibir verdaderamente y que quieren hacer parte del pueblo de Israel. Entonces, vemos nosotros a un Pablo hablando cosas diferentes, hablando cosas tenaces, y por esas cosas es que lo iban a coger a él y luego lo iban a mandar a Roma y luego lo iban a decapitar. Era una persecución impresionante que encontramos en Primera de Corintios, ahí, 2:7. Desde el 6 hay algo precioso. Dice así Pablo: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Se da cuenta? O sea, no era para todos, ¿cierto? Dice, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer. ¿Se da cuenta? No es la sabiduría del mundo, dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría la cual ha sido escondida, en otros dice la sabiduría oculta, que es lo mismo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, esa es la sabiduría que estamos hablando hoy. Nosotros no estamos hablando de lo que está clonando toda la gente, todas las congregaciones. Nuestra sabiduría es una sabiduría de poder. Que aquí hay misterio. Cuando usted está hablando misterio y está hablando palabra de poder. Está hablando de transformación de vidas. Dice el 8, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, hablamos de sabiduría de Elohim. Misterio, la sabiduría oculta, la sabiduría que Él predestinó, es para este tiempo, es para el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ahí mismo en el capítulo 4, el verso 1 dice, así considérenos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Elohim. Y cuando tú y yo no solamente somos servidores de Elohim, sino administradores de los misterios de Él, ahí hay un poder. Porque no es lo mismo que un profeta o un varón o un servidor, un ministro de Elohim tenga revelación y la revele,
a que otro venga y copie de lo que reveló, porque ya eso no tiene poder. Ya eso no llegó de primera mano, por decir algo. Un ministro suelta algo de poder y te llenó. Dices, ¡oh! Pero cuando llega una segunda o tercera persona por ahí clonando, sí, es que yo leí esto muy bonito, no es lo mismo. No se va a sentir porque no tiene la Shekinah, no tiene la autoridad del Kabot y la presencia, porque la palabra es viva y eficaz. Debe ser una palabra misteriosa de poder para que impacte verdaderamente. Entonces dice, así consideremos todo hombre como considérenos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Elohim. Es algo precioso allí, es tremendo. Y Efesios 1:9. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo. Repito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vamos a conocer cuál es el misterio de su voluntad, ¿cierto? Dice, según su complacencia que se propuso en sí mismo. Y siempre está hablando, entonces empezamos a meternos, estamos metiéndonos, empezando a meter los piecitos allí. Piecitos allí, tímidamente, a escudriñar misterios, a meternos poderosamente. Ahí en el capítulo 3, verso 3 dice, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. O sea, el misterio lo conocía Pablo. Nosotros sabemos que nosotros hemos cogido de Pablo Torah y gracia. Porque hay gente que dice que no la van. Y la palabra dice que la ley ha sido el ayo para llegar al Mesías. La palabra lo dice. Si la Torah ha sido el ayo para llegar al Mesías, la Torah no ha sido deshecha, no ha sido deshecha. Es conocer por qué. Porque nosotros veíamos a un Pablo allí en Hechos, en Hechos 28, creo que es que está. En Hechos 8:23 dice, y les dijo un día y vinieron muchos a donde él posaba, donde estaba Pablo, ¿cierto? Y desde muy temprano hasta la tarde, testificando fielmente, les explicaba el reino de Elohim y los persuadía acerca de Yeshua, apoyándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Entonces, ¿cómo me vienen a decir que la Torah y la ley ya fue deshecha? No es así. Pero él habla misterios, porque dice que la palabra no se la reveló ningún hombre. Eso está en Gálatas. Ningún hombre. Los misterios fueron revelados por Yeshua y él revela a quien quiere revelar. Como lo dice en Números 29:29, la palabra allí nos está diciendo, dice, está acá, perdón, número no, es Deuteronomio. En Deuteronomio 29:29 es una frase muy linda que dice, las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley de la Torah. Y cuando yo veo un Pablo así, cuando yo veo que alguien me está edificando verdaderamente, yo no tengo que tener sino gratitud con mi Adón, que me haya puesto ese burrito a que me enseñe, a ese ministro, sacerdote, lo que sea, ese burrito, que todos los sacerdotes y los ministros somos burritos. Aquí un día, y agradecer a ese burrito que lo usó el Adón para traerme su palabra. Eso es gratitud. Tenemos nosotros allí cosas maravillosas. Entonces allí en ese Efesios 3, el 3:9, Efesios 3:9. Vamos bien. Ahora descubre el pan, caramba. El tiempo del pan lo paga el Señor. Dice, Efesios 3:9 dice, perdón, desde el 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, está hablando Pablo, tan hermoso, ese es Pablo de Arrillo.
que me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías y de sacar a luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim que creó todas las cosas. Si yo me meto a leer a Pablo y estudiarlo, tengo que entender la Torá, porque el libro de Hebreos fue escrito para hebreos que tenían que conocer la Torá. El libro de Romanos fue escrito para aquellas autoridades que estaban en Roma, que eran hebreos y judíos, y él tenía que establecer, porque ustedes saben que la columna vertebral sobre la cual fundó Pablo el movimiento estaba en Romanos, pero la base es la Torá. Y entonces dice allí el 6, 18 y 19, Efesios 6, 18 y 19 dice: orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de conocer abiertamente el misterio del Evangelio. Y no lo hacemos a veces por nuestros pastores. Señor, dale revelación, dale unción, dale, Señor, que me sea revelada más palabra, que habla misterios y habla maravillas. Y ya en el libro de Colosenses encontramos también allí cosas maravillosas y preciosas del Adón. En el capítulo 1, verso 26 dice: el misterio oculto, perdón, lo voy a leer desde el 24, dice: ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que me faltaba de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser ministro según la administración de Elohim que me fue dada para con vosotros, a fin de que proclame plenamente la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos. Y cuando empezamos a hablar de misterio, conocimiento de cosas poderosas, empieza a moverse algo. Empieza a moverse un poder de Elohim grande y maravilloso. Empiezan a suceder maravillas. Una persona que está comprometida con Elohim, con el Ruach HaKodesh, empieza a hacer sanidades, empieza a hacer milagros. Su palabra es poderosa. Hay una descarga de todo el conocimiento del misterio del Adón y va revelando secretos, maravillas, cosas hermosas y maravillosas que no ha subido a corazón de hombre. Esas son las que ha sido preparada para nosotros en este tiempo de restauración de todas las cosas. Por eso hay tanto tropiezo. El enemigo ha puesto tanto tropiezo porque donde se está revelando su palabra, donde sus misterios están siendo conocidos, donde se está revelando su poder y su gloria, donde hay poder en su palabra, hay una franca oposición del enemigo para que esa palabra no corra. Él está haciendo y atento para secar los ministerios que sí están hablando de poder. Pero ustedes pueden observar iglesias que no son de sana doctrina, llenas de gente, atestadas de gente, que van por señales, pero que no tienen la palabra del Eterno, que hacen cosas, pero que es el enemigo el que está detrás, embobando a la gente, pero no le están dando a conocer el misterio, los grandes misterios. En el capítulo, dice así, bueno, estamos hasta el 26, ¿no es cierto? Lo leímos, pero ahora manifestaba a sus santos, a quienes quiso Elohim dar a conocer la cual es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. Bien, y allí es del capítulo 2, desde el 1, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre, del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Elohim, el Mesías. Cuando a mí me dijeron, es que Yeshua es el Mesías, Yeshua es Adonai, oiga, venga, no, venga, empieza uno a reversar, porque la palabra te empieza a mostrar, porque lo que hizo la teología del reemplazo fue meternos otra idea. Y cuando viene el conocimiento de la palabra y lo encuentras aquí, no tienes cómo refutar. Y vas y le hablas a otro y le muestras, porque contra la palabra, ¿quién contiende? Nadie. Cuando te dicen, lea ahí, ¿qué dice? Dice, ay,
Siga, dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Usted empieza a ver, por eso es que la palabra es poder de Elohim, poder de Dios. Pero una palabra vista con poder, con discernimiento, con espíritu y en verdad. Colosenses 4, verso 3. Uy, yo no sé lo que está haciendo. El 2 y el 3 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Elohim nos abra puerta para la palabra, a fin de hablar el misterio del Mesías, por el cual también estoy encadenado. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo les digo una cosa, mis hermanos: si hay algo poderoso en la revelación de su palabra, y algo que olvidó y nos tiene olvidado. Sabemos nosotros acá que nosotros no debemos ayunar pues para pedir cosas como antes. Ay, no, si pide ayuno, entre en ayuno porque usted necesita trabajo, entre en ayuno para que le vaya bien en los negocios, entre en ayuno para que usted restaure tal cosa. Eso es un carretazo de aquí a la luna que le metían a las personas. Y cuando llega una parte en que le dice la dona a uno: pero es que ayunas para esas cosas, pero no ayunas para mí. Y entonces se van convirtiendo en unos ayunadores profesionales, la cosa más impresionante, y dice: ¿cómo así? Encontramos allí en Isaías, dice aquí en Isaías, es el 56 el que habla del verdadero ayuno. 58, sí, gracias. Dice, es que es muy hermoso, dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, como un chofar, ¿cierto? Denuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados, que somos nosotros la casa de Jacob, que me buscan de día en día y muestran deseos de conocer mis caminos, como un pueblo que practicara la justicia y que no abandonará la ley de su Dios. Me piden ordenanzas de justicia, se complacen en la cercanía de Elohim. Decís: ¿para qué ayunar si no haces caso? Afligir nuestra alma si no te enteras. Pero he aquí el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis todos vuestros trabajos. Es nuestro: Señor, voy a ayunar por un trabajo, Señor, voy a ayunar para que a mi hijo le vaya bien, Señor, para tener ventas. Qué cosa tan torcida la que nos enseñaron, ¿cierto? Dice aquí: para contiendas y debates ayunáis, para herir con puño inicuamente. No ayunéis como ahora, si queréis que vuestra voz se oiga en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que mueva la cabeza como un junco y se acueste sobre saco y ceniza. ¿Llamaréis a eso ayuno? No, eso es una aguantada de hambre tremenda. Día agradable a Yahvé. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Y dice 9: entonces invocarás y Yahvé te responderá. Suplicarás y él dirá: hame aquí. Si quitas en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes. Si de tu alma sacas para el hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y en tu oscuridad será como el mediodía. Yahvé te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en una dimensión hoy en día. Yo escogí un día, lo escogí yo. No, si no va a escoger el domingo ni por chiles, pues. Pero escogí un día, el ladrón me puso los lunes para ayunar. Y los lunes estoy ayunando y en oración. Les contaba la vez pasada, en estos días les estaba contando que el enemigo me iba a sacar del ayuno. Contaba cuando lo de Cristian, que le estaba contando que justo el día
que llego y estoy bien haciendo el ayuno y pan y me roban una de las partes de las del carro, las exploradoras del carro. Y yo volteé a mirar el carro y lo vi con ese hueco y dije yo, no me vas a robar la tranquilidad y la paz. Señor, hoy es tu día, bendito y alabado eres, pero no me dejes sacar de mi zona de shalom con el amor. Y el poder y la misericordia y la manifestación de su gracia es grande y poderosa. Hagan eso, escojan un solo día de ayuno y oración. Estarán ustedes, claro, en su trabajo y en su casa, pero solo usted sabe, Señor, este ayuno es para ti, Padre. Lo hago por ti, porque te amo, porque quiero humillar esta carne para poder buscar de tu presencia. En 1 de Timoteo 3:9, ya ahora sí vamos a la recta final. 3:9. Primera de Timoteo 3, veámoslo. Está observando esa canción, está bien. 3:9, así. Desde el 8 dice, asimismo, ahí serían los servidores, ¿no? Los hará serios, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino, poquito, ni ambiciosos de bienes materiales, que mantengan, escuche, subraye, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Subraye eso. Y allí dice el 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire, con eso terminamos esta parte. Grande es el misterio de la piedad, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. ¿Quién? Elohim, Yahvé, ¿cierto? Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, Yeshua, ¿cierto? Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es su preciosa presencia en nosotros. Así es que tenemos que aprender a ser agradecidos, que Él nos está dando el conocimiento de su palabra. Y es poder. La palabra de Elohim es poder para nuestras vidas. Transforma corazones, restaura lo que tú quieras, pero todo es su diseño. Las cosas no es como yo las quiera. Yo un día lo entendí. No es como yo las quiera, sino como Él quiere. Él usa a las personas que Él quiera, no a las que yo quiera. Y Él hace las cosas que Él se ha determinado, así no me gusten. Y así yo le tenga que decir, Señor, pero es que yo soy el que hago. Pero tú, ¿por qué le diste a Salomón la primogenitura? Si era el séptimo, porque me provocó. Pero es que tu palabra lo dice, sí, pero yo soy Elohim. Ay, pero es que tu palabra dice, y mira, el primogénito era Esaú, y tú permitiste que Jacob, pero ¿por qué? No te acabo de decir, pues, yo hago las cosas como quiero. A veces no entendemos los propósitos, pero lo que sí tenemos que vivir es agradecidos con lo que recibimos de parte de Él y de aquellos burritos que ha puesto en nosotros para conocer verdaderamente los misterios del reino de Elohim. Coloquémonos en pie, por favor, y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Es hermosa y poderosa. Tu palabra es un misterio, pero es una bendición. Gracias porque nos formas día a día, Señor, porque este es un lugar en que tu palabra corre y no se ha detenido. Y tenemos que agradecerte que hayas abierto este pozo en el cual sacamos agua limpia para beber de esa fuente de agua viva que eres tú. Gracias por el privilegio que estemos aquí. Y permítenos ser también esos burritos para llegar a otros y cumplir lo que tú como Rey nos has mandado, de
proclamar las buenas nuevas del reino, de llevar tu evangelio a las naciones y de hacer discípulos, porque tú eres el Rey y nos has mandado como súbditos a hacer discípulos, y como tú eres el Rey, nosotros obedecemos. Gracias porque nos has dotado de palabra, nos has equipado, Señor, con una palabra de poder para llegar a las naciones. Gracias por este tiempo, bendecimos esta palabra, dándote gloria y honra en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Quiero pedirle a John que ore por estas ofrendas, por favor.